¿Ya? Ahí. Ya, Ya. Vamos a ver. Los componentes de un kit solar. Sí, tenemos como principal componente los paneles solares, el inversor, las baterías y obviamente el cableado. Sí, como había mencionado, hay baterías de plomo ácido y baterías de iones de litio. Las baterías de plomo ácido se recomienda ocupar la carga hasta un 50%. Y las baterías de iones de litio se recomienda hasta un 80% ocupar la carga disponible. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos los paneles solares que reciben la luz solar y la convierten en energía eléctrica. Esta energía eléctrica va a las baterías para cargar las baterías porque de los paneles solares sale corriente directa, ¿sí? Positivo y negativo. una pregunta, Carlitos. Dime, En el mercado se encuentran baterías de gel. ¿En qué categoría estarían esas? en las de plomo, en las de plomo ácido están las baterías de gel, ¿sí? Ya, entonces el panel solar recibe la energía solar, la convierte en energía eléctrica, pero es corriente directa con la cual se carga la batería y de la batería tiene que ir al inversor para que nosotros podamos convertir en corriente alterna para que funcionen los equipos que diariamente nosotros ocupamos. ¿Sí? Obviamente esto va con un cableado. Esa es en sí la forma general de cómo se genera o se instala un kit de panel solar. ¿Sí? También tenemos unos equipos de protección, ¿sí? Que son los breakers. Breakers fotovoltaicos. eh, Se activa por corriente alta prolongada o una sobrecarga, ¿sí? Y también por un cortocircuito, se activan, se desactivan, ¿ya? Esto sirve para proteger tanto los paneles solares como los equipos a los cuales están conectados, ¿sí? Entonces tenemos estos dispositivos de protección, ¿ya? También tenemos las cajas de distribución fotovoltaicas, ¿sí? En donde nosotros podemos poner los breakers, tanto que salen se conectan a través del panel solar, pasa por el breaker y de ahí a la batería, y los otros van de la batería hacia el inversor, hacia el breaker y de ahí al inversor. Entonces aquí podemos poner los breakers, ¿ya? Y ocupamos también los conectores para una conexión segura, tener la conexión de los paneles solares con la batería muy bien protegidos de estas conexiones, ¿ya? Esos serían los elementos para una instalación del kit solar, ¿ya? Como les había dicho, nosotros debemos tener en cuenta la carga que vamos a alimentar con el kit de panel solar. Sí, yo les había pasado una tablita de, de la potencia que ocupa cada electrodoméstico. Sí, aquí ya está con un ejemplo. Entonces vamos a hacer el cálculo del consumo para una casa y como lo podemos ver aquí, aquí tenemos, por ejemplo, electrodoméstico, una televisión de 50 pulgadas. Digamos que en la casa va a haber dos televisiones de 50 pulgadas. Cada televisión consume 120 vatios y la vamos a ocupar por 5 horas. ¿Sí? De igual manera, las luces son 12 luces que vamos a tener encendidas. Cada luz es de 10 vatios. Lo vamos a tener encendida por 6 horas al día. Tenemos un computador, una laptop, dos laptops están aquí, cada laptop de 75 vatios y vamos a tener encendidas aproximadamente unas 2 horas la laptop. El modem Wi-Fi
es uno solo. Este consume 12 vatios y va a estar encendido a las 24 horas del día. ¿Sí? De pronto tenemos una lavadora. eh, la potencia es de 400 vatios y generalmente se ocupa una hora. ¿Sí? La nevera o refrigeradora, esta es de 320 litros. La potencia es de 150 vatios y como la refrigeradora no está todo el tiempo encendida, sino que está encendida funcionando, se apaga y después de un momento, de un tiempo, se vuelve a encender. Entonces, no es que está encendida las 24 horas, sino pongamos un aproximado de 8 horas que esté funcionando la refrigeradora o nevera. ¿Sí? Carga celular, por decirlo, tenemos tres dispositivos, tres celulares o tablets. La potencia de cada uno, 20 vatios y aproximadamente 2 horas vamos a tener encendido para que se cargue el celular. ¿Sí? Y de pronto una licuadora, el consumo es 200 vatios y como no se lo tiene mucho tiempo encendido, pongamos que es ser 15 minutos. 15 minutos, digamos que es el que podríamos ocupar en el día. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Carlitos, Para anotar, yo les tengo una sí, consulta. ¿Esto Sí, estamos haciendo más o menos para un panel solar de 1000 watts o de cuánto? ya, primero debemos calcular cuál es el consumo que nosotros vamos a necesitar en nuestra casa, en nuestro local, no sé. Entonces, esta parte es importante. O sea, yo necesitaría un consumo al día de 4258 vatios hora, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo necesito cubrir para ocupar todos estos equipos. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, correcto. Ya. Entonces, esto es lo que debemos hacer. Como yo les había dicho en la vez anterior, primero necesitamos determinar qué potencia vamos a necesitar para ahí determinar cuál es el kit de panel solar que necesitamos. ¿Ya? Entonces, para hacerlo, como dije, un poco más fácil este tema, se pone ese, vamos a determinar qué cantidad de energía dispone la batería, ¿sí? Entonces, para nosotros determinar la cantidad de energía disponible de nuestra batería, vamos a usar esta fórmula. Ya, nosotros tenemos esta batería de litio. En un kit de panel solar tenemos de 48 voltios, 250 amperios la batería. Esto lo multiplicamos 48 por 250, me da 9600 vatios hora. Eso es lo que la batería me va a cargar, 9600 vatios hora. ¿Sí? Pero como les había dicho, no se recomienda ocupar el 100% de la carga de la batería, sino el 80%. Entonces, la energía disponible es 9600 por el 0,8, que del 80%, tendríamos disponible 7680 vatios en una hora. Esto es la batería en una hora. ¿Sí? Si yo ocupo, por así decirlo, en este ejercicio 4258, tendría que hacerle 7600 7680 le divido para 4258 y ahí me da el tiempo que me sale 1,8. Eso es lo que la batería me va a dar. Una hora, eh,
por 50 minutos más o menos, ¿sí? De energía. Al término de eso ya se acaba la carga de la batería y se apaga el equipo, ¿sí? Estamos hablando que en la noche yo voy a ocupar estos 4258 y la batería me va a durar 1 hora 50 minutos con esa carga. No sé si estamos claros hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Carlitos, yo tengo una consulta. ¿Qué tiempo demora nuevamente realizar la carga del panel solar para que vuelvan a funcionar los electrodomésticos como tal? Eso todo el día está cargándose. Se carga la batería eh, qué sé yo, en 2 horas, 3 horas, pero dependiendo la incidencia del sol, cuando hay buen sol, y se carga la batería. O sea, en el día yo puedo estar conectado al sistema solar y trabajar con el sistema solar y la batería se está cargando y todo eso. No hay ningún inconveniente. Y yo les hablo esto ya cuando es en la noche, ya no hay nuevamente una recarga de la batería, sino que tengo esto en la noche para ocupar de energía 7680. Y como digo, si necesito ocupar estos 4258 vatios hora, me va a dar solo 1 hora 50 minutos la carga de la batería. Ahí ya se descarga la batería y ya no puedo tener, ya no puedo usar todos estos equipos. ¿Sí? No sé si ahí O sea, el uso de todos los equipos en el día no hay ningún problema, el problema es en la noche. Claro, el problema es de la noche. ¿Sí? Justo hablé con Bruno, que él hizo la prueba del, del kit solar de 1 kilovatio, ¿sí? Entonces dijo, yo le hice la prueba en el día, estuvimos haciendo funcionar unos equipos, unos reflectores, y me cargaba la batería y me funcionaba perfectamente los equipos que estábamos haciendo la prueba. Entonces, como digo, en el día no hay ningún inconveniente, puedo seguir ocupando el panel solar, el sistema de panel solar al mismo tiempo que se carga la batería. Ya en la noche, cuando no hay carga porque no hay sol, entonces la batería va a estar cargada con estos vatios, ¿sí? Con 7680 vatios hora. Eso es lo que me va a entregar la batería. Si yo de pronto aquí voy a ocupar otras cosas, qué sé yo, ¿qué le podemos poner ahí? Le podríamos poner otra televisión, qué sé yo, más luces, o las luces ya no son de 10 vatios, sino de 40 vatios, de 50 vatios. Este valor ya me va a subir, ya no sería 4000, sino digamos unos 6000. Y tendríamos que hacer este cálculo de 7680 dividido para 6000. Ya solo tengo 1 hora y cuarto de corriente que me va a abastecer, ¿sí? Entonces, esto es importante que nosotros podamos determinar con el cliente, decirle, la batería de nuestro kit solar me entrega esta potencia, ¿sí? Y nosotros, en base a lo que estemos calculando, lo que se vaya a ocupar en la casa, entonces ya podemos decirle, vea, le va a durar 1 hora, 2 horas, 3 horas la energía de acuerdo a la batería. ¿Sí? Este es en el caso de este kit solar de 48, que tiene la batería de 48 voltios, 250 amperios hora. El otro kit solar tiene una batería de 24 voltios, 250 amperios hora. El cálculo sería
4.800 vatios hora el que tendría disponible. Es decir, si le quiero poner en este, ya solo me daría una hora, ¿sí? De carga para que funcione ese equipo. O Sí, de sea, pronto, Carlitos, estamos hablando que para todo el consumo de los artefactos que usted nos dijo, lo más propicio es de pronto el kit de 5.000. claro, el kit de 5.000 es el que le está dando esta potencia para que dure un poco más. Pero como digo, si vamos a ocupar todos estos, ¿no? Ya de pronto en la noche ya no lavaríamos, ya el consumo sería menos, las refris iba a estar ocupando, todo esto sí, sí de pronto sí está en la noche, excepto la lavadora, entonces bajaría a 3.800, ya tendríamos un poco más de tiempo que nos daría la batería. Carlitos, una pregunta que me estaba haciendo el Félix. ¿Se puede adicionar alguna, o sea, más baterías para el kit solar, por ejemplo, de 5.000 para que tengamos una duración un poco más de tiempo en la noche? Sí, sí se puede adicionar, se haría una conexión en paralelo para que nosotros podamos adicionar la otra batería y tener mayor tiempo de energía. Sí, si pusiéramos otra de estas mismas, entonces estaríamos hablando de 18.600, claro, 18.000, 19.200. Tendríamos a Carlitos, disposición otra 15.300 vatios hora. consulta. En el tema del inversor, verá, el Félix algo me comentaba justamente de este cliente con el que se presentó la novedad, que el cliente tenía, por ejemplo, paneles solares de 500 watts, si mal no recuerdo. Pero el cliente, no me acuerdo si el Félix me dijo el tema del inversor, que era el inversor, el de más, no sé, potencia o esto, o en este caso, como le preguntaba yo, el adicionar baterías para que tenga ya la duración, porque en este caso se dio el tema con una cerca eléctrica. En el día funcionaba bien, en la noche él me decía no. O sea, de hecho, los animales en donde estaba ubicado este panel solar se había abierto la cerca eléctrica y habían salido prácticamente los animales porque había sido un tema ya del oriente. Entonces, ¿qué función hace el inversor, Carlitos, aquí en usted? Bueno, en realidad el inversor es lo que me permite dar más voltaje al sistema, ¿no? A este sistema me permite dar más voltaje. Entonces, sí, obviamente hay que adicionar una batería y verle de cuánto es ese inversor, ¿sí? Puede ser un inversor de 4.000 el que tenemos. Para poner otra batería tendríamos que poner uno de 6.000 o uno de 8.000. Entonces, sí hay que determinar, pero como yo les digo, ahorita los kits de este sistema solar nos da con esta potencia para que nosotros podamos ocupar. Sí, si es que queremos tener más tiempo o mayor potencia para nuestros equipos, sí necesitamos hacer ese estudio. O sea, si le adiciono más baterías, de cuánto tendría que cambiarle al inversor y de pronto de cuántos paneles solares más tendría que adicionar para que me abastezca todo lo que voy a incrementar. Entonces, como digo, ahorita estamos hablando solo de este sistema solar, de cómo está constituido, de cuánta potencia es la que nos entrega y que no haya inconvenientes, digamos, que como decía Jorge, necesitaría contratar un eléctrico para que le haga el estudio, a ver cuántos necesitamos en batería, cuántos necesitaríamos en inversor y de pronto cuántos paneles más necesitaríamos. Sí, entonces esta es
la descripción o la explicación de nuestro kit de panel solar, ¿sí? De cuánto consume, de cuánto energía o potencia nos da cada uno de nuestros kits solares, ¿sí? Tal cual como llegaron, así los vendemos y nos da esta potencia. Ahora, estuve viendo en este tema de las cercas eléctricas. Y bueno, para la cerca eléctrica se tiene que hacer una buena puesta a tierra, determinar bien cuántas varillas se necesita y, y hacerlo correctamente, porque si no hay una buena tierra, si no está en el homeaje exacto de la tierra puede devolver una energía y ahí se pueden incluso dañar los equipos. Entonces, esa parte sí se necesita saber en qué tierra lo están poniendo, si necesita mejoradores de tierra, cuántas varillas necesita poner, cuántas varillas de tierra para poner en una cerca eléctrica, ¿sí? Entonces, justamente por eso quería de pronto que Félix esté aquí, pero no sé si se ha podido conectar para que él nos pueda explicar cómo fue que le hizo el cliente con esta parte de la cerca eléctrica. Sí, porque la cerca eléctrica funciona con 10.000 voltios o 15.000 voltios, sí, pero tiene una corriente muy pequeña que no daña al ser vivo, digamos, en este sentido, sea animales o humanos, sino que les da un choque y se aparten de ahí, ¿no? Entonces, sí debe hacerla algún técnico, como digo, una buena puesta a tierra para hacer ese cerco eléctrico con sistema solar. Ya, y de pronto, si ustedes me preguntan cuántos amperios es lo que puedo conectar, pongámosle 7.680 vatios, dividido.
Carlitos, está Hola, apagado el no se micrófono. escucha. Ya, perdón, compañeros. Como les decía, esta es la conexión, ¿ya? El panel solar va al breaker fotovoltaico que nosotros tenemos, porque el breaker fotovoltaico tiene corriente directa, es decir, tiene un lado positivo y un lado negativo. Del panel solar va al breaker y de ahí a la batería, ¿sí? De la batería sale de igual manera por un breaker fotovoltaico que necesita, obviamente la batería nos da positivo y negativo, se conecta así y de ahí al inversor. Este inversor ya lo podemos conectar a la caja de breaker principal en nuestra casa, en nuestro departamento, y de ahí sí ya va la carga, ¿sí? Entonces esa es la conexión. Del panel solar pasa por un breaker fotovoltaico a la batería y de la batería sale por un breaker fotovoltaico al inversor y del inversor a la carga, a la casa, ¿sí? Acá de igual manera hay otro diagrama. Aquí tenemos diferentes paneles solares que están conectados en serie, ¿sí? Y vienen acá a un breaker fotovoltaico. Del breaker fotovoltaico va al inversor, ¿ya? Y que tiene un puerto de entrada. De ahí tiene este puerto que va a las baterías y esta parte de acá ya sale a la carga, a la casa, ¿sí? Entonces, como podemos ver aquí, también hay un breaker fotovoltaico entre el, las baterías y el inversor. De igual manera, de los paneles solares, un breaker fotovoltaico al inversor. Y esto es importante también, todos los paneles solares necesitan estar puesto a tierra. Toda la estructura de los paneles solares necesita estar puesto la conexión a tierra. ¿Sí? Acá tenemos otro sistema, un DPS, que es un sistema de protección. Si es que cae algún rayo y todo eso, este sistema de protección es que le manda a tierra también. ¿Sí? Entonces esto es importante que nosotros también les digamos a los clientes que es necesario tener la puesta de tierra de la instalación de los paneles solares y adicional un DPS que nos va a asegurar que cuando haya lluvia, haya tormenta, caiga un rayo, no dañe a ninguno de los equipos que están aquí. ¿Sí? De igual manera, en la casa ya tenemos el tablero con puesta a tierra. ¿Sí? Este es el tablero eléctrico residencial o de la casa, ya compuesta a tierra también en esta parte. Sí, es para protección de los equipos que tengamos conectados. Sí, entonces de pronto, Jorge, con este diagrama ya tienes también tú la explicación de cómo es la conexión. Como digo, aquí están conectados en serie los, los paneles solares, viene al breaker fotovoltaico y al inversor. Y asimismo del inversor, de las baterías va al inversor con un breaker fotovoltaico y de ahí de la salida del inversor ya va a la caja de breaker principal, ¿sí? También se le puede poner un breaker aquí, pero este breaker ya es de corriente alterna. Este sí es corriente directa y corriente Carlitos, directa. una consulta. Y esa era la Dime. consulta que me hacían. Eh, Tú le estás pasando la caja de breakers, pero en ese caso debería haber un circuito definido para esos equipos. Porque, por ejemplo, en la casa, en la tabla que tú nos pasas, no están todos los implementos eléctricos de la casa, solo están los que podrían cubrir. Entonces, Claro. cuando pasamos al sistema solar, eh, eh, ese circuito tendría que estar alimentado por ese circuito solar, pero ahí tendríamos que definir qué interruptores o qué tomacorrientes están dentro de ese circuito. Claro, muy Eso bien, es muy independiente. bien, muy bien, Jorge, sí, porque digamos que todo lo que ocupamos en la casa no me ocupa 4.500 vatios,
sino me ocupa 8.000 vatios, por así decirlo, 10.000 vatios. Entonces, son equipos que de pronto no necesitamos que estén alimentados. Y como digo, aquí en el tablero eléctrico, en el tablero principal, nosotros tenemos breakers ya direccionados, qué sé yo, un breaker para la ducha, un breaker para la cocina de inducción, un breaker para un horno, un breaker y así. Entonces nosotros podríamos desconectar esos breakers y solo dejarles activados a los equipos que vamos a necesitar, qué sé yo, son los tomacorrientes y las luces, ¿sí? Entonces, eso sí hay que tener en cuenta y como les dije, siempre viendo la carga que vamos a ocupar y el tiempo que nos va a dar la batería. Si yo solo necesito luces y la televisión, obviamente la refri sí. Entonces yo tendría una carga, qué sé yo, de unos 2.000 vatios que me va a dar la batería más tiempo de uso, ¿sí? Carlitos, pero en todo caso, en construcciones antiguas, que solamente había dos o tres breakers y no tienen identificado, como tú dices, ciertos circuitos, tendrían que hacer una instalación adicional solamente para lo que va a cubrir el sistema solar, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, efectivamente, en circuitos antiguos, en casas antiguas donde de pronto tienen un breaker para todo y ahí sí les toca seleccionar, digamos, hacer un nuevo circuito. Ñaño, y la última, una vez que queda ese circuito para el tema solar, ya eso trabajaría únicamente con el sistema solar, o sea, no, ya no trabajarían nada con lo que es la alimentación de la red pública. Sí, 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 ya quedaría, como dije, en el día se puede trabajar normalmente con la energía solar, se sigue ocupando los equipos y obviamente se carga la batería y en la noche ya entra a trabajar solo la batería. O cuando no hay una buena incidencia de luz, está nublado, pasa solo lloviendo, ya obviamente la carga no es al 100%, sino que ya funciona la carga de la batería. Ya, muchas gracias. Sí, más que todo este sistema de kits solares está diseñado para zonas rurales, zonas donde no hay energía eléctrica, qué sé yo, en alguna finca, en alguna parte de esas zonas rurales, que ahí sí ya deben tener una conexión definida solo para los equipos que se van a necesitar y ahí sí determinar qué kit solar se le podría brindar al cliente. Carlito, una consulta. Dime, Oliver. Tú indicabas que los paneles, en este caso, cada uno, o sea, de forma independiente deben llevar las varillas, ¿cierto? O sea, pero es una varilla por panel o diversas varillas por cada panel. ¿Cómo para la instalación, la sujeción de los Ajá, paneles solares al exactamente, techo? para la Al instalación. techo, donde sea. Sí, correcto. O sea, las Ya, varillas de cobre, en este caso, de Copperwell, no sé cómo sería eso. ya, verás, el kit de panel solar ya viene con una riel, dos rieles, mejor dicho, para nosotros anclar cada panel. Sí, viene una riel para todos estos 6 paneles, los 5 paneles que son de los kits que tenemos, viene de largo así, todo. Viene con unas tipo ángulos que esos van empernados en el techo y van sujetos. Entonces, ya va el kit solar con estos aditamentos, con la riel y con estas Ls o uniones también para los paneles solares. Ya, y en un O sea, costado es donde sí. necesito poner el cable de puesta a tierra. Obviamente con una varilla Copperwell, ¿sí? Y este también, este DPS, lo conecto a la misma varilla Copperwell, ¿sí? O sea, no necesito aquí una y acá otra y acá otra, sino las tres mismas pueden estar conectados a la misma varilla, pero sí deben estar Ya van conectadas, juntos, ¿no? sí, pero sí deben estar conectadas. Entonces,
De nada me sirve solo conectar aquí, si cae el rayo acá y me daña estos equipos, me puede dañar el inversor, me puede... Entonces sí es importante que nosotros tengamos estos equipos de protección, el DPS, la conexión de puesta a tierra aquí de los paneles solares y la conexión de puesta a tierra en el tablero eléctrico residencial o principal. Y ya, listo, Carlito. Y en el caso, digamos, las varillas, al ser, digamos, las de cobre puro, o sea, sí se puede adherir las tipo Copperware con centro electrolítico, o sea, igual sirven tal cual. Sí, 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 como dije, la tierra no es la misma en todos lados. Entonces, ahí sí se necesita medir el homeaje de la tierra y determinar si se necesita un mejorador de suelo, un líquido electrolítico, lo que sea, para yo tener un homeaje exacto en la tierra que me brinde esta seguridad en cuando haya estas tormentas eléctricas. Chévere, Carlito, gracias. Sí, de pronto alguna pregunta. Compañero, el interruptor fotovoltaico que tenemos, ¿en dónde exactamente se colocaría? Eso digo, aquí si vemos los paneles solares, después del panel solar va al breaker fotovoltaico y de ahí al inversor. Como les decía, nosotros tenemos la caja de distribución fotovoltaica, la podemos poner en este sector, digamos así. Aquí van los breakers fotovoltaicos, entonces viene del panel solar, viene al breaker fotovoltaico y de ahí al inversor. Y asimismo de las baterías viene al breaker fotovoltaico en esta caja y sale al inversor. ¿Sí? Y del inversor de esta parte ya va este otro breaker que se le puede poner aparte o ya dentro del tablero mismo. ¿Sí? Es importante también que nosotros podamos determinar el cable, como decía Jorge, cuánto, cuánto amperaje vamos a necesitar. Por ejemplo, aquí ya para la carga, para el tablero eléctrico, me dice un cable número 8 que me soporta 55 amperios, que estamos bien. Es como decir el cable de la cometida, ¿sí? Que tenemos el cable número 8 que nos lleva del medidor a la al tablero eléctrico, ¿sí? Entonces es lo mismo aquí. De lo que sale del inversor al tablero eléctrico, un cable número 8. ¿Qué pasa si no le conectas el cable idóneo? En el caso del número 8, ¿qué pasa si tú le conectas otro tipo de cable? O debe ser exactamente. Ya, si yo le pongo un cable número 10 que me estaría soportando unos 40 amperios, pero yo voy a ocupar 55 amperios de aquí o 50 amperios de acá en mi casa, el cable se me va a recalentar. El cable se recalienta y obviamente se daña, puede saltar el breaker también, pero después de que el cable ya se haya dañado. Si le pongo un cable número 12 que me soporta 35 amperios, estamos sobrecargándole al cable y se me va a quemar el cable, se me va a dañar el cable y no va a tener el mismo funcionamiento de mis equipos. Por eso es recomendable que nosotros tengamos en cuenta el grosor del cable para que me dé o me abastezca la corriente que yo voy a ocupar. Sí, Entendido, Carlos. es igual que las duchas. En las duchas es recomendable poner un cable número 10 o de pronto un cable número 8 por el tema de que se puede recalentar los cables y hasta que salte el breaker, o sea, los cables ya se dañan. No sé si ustedes han visto en las duchas, en algunos casos, ya los cables chamuscados, todo eso. Entonces, para eso es importante determinar el calibre del cable.
Carlitos, buenos días. Carlitos, ¿Cómo yo estás? tengo una consulta. Dime. Eh, bueno, usted dice que, claro, estos equipos son un poquito más para el área rural o, digamos, en este caso, en el campo, donde no hay energía eléctrica. Yo tengo un cliente que me dice que tiene un terreno, pero ahí no hay luz, no hay postes, no hay nada de cercas eléctricas. En este caso, ¿se podría hacer el uso de este panel? O sea, considerando que no hay energía eléctrica o no habría cajas. Como decía ellos que, por ejemplo, usted dice que hay que poner los breakers, estos tendrían que tener abastecimiento eléctrico o digamos para una caja térmica o algo para la casa. Deberían tener cableado. Me dice si se supone que es solar, no se podría ocupar o cómo podría ser. Ya, sí, sí se puede ocupar los paneles solares para esta parte de zona rural con un cercado eléctrico. Como digo, nosotros mismos le hacemos la conexión con el cable al breaker que nosotros también distribuimos, breaker fotovoltaico, lo ponemos en una cajita en alguna parte, lo podemos poner, el inversor también, y, y ya lo podemos hacer. Como dije, para hacer una cerca eléctrica sí se tiene que hacer un buen sistema de puesta a tierra, porque eh, en el sistema de cerca eléctrica, el positivo, digamos así, o la fase es el que va al cercado eléctrico y el negativo va a la tierra, ¿sí? Entonces, obviamente que podemos ocupar el sistema solar y nosotros ya tendríamos que ver un espacio donde poner este tema de la caja de distribución de breakers fotovoltaicos, hacer un pequeño cuartito de pronto para las baterías, para el inversor que no está en la intemperie y se lo puede hacer, ¿sí? No, no necesitamos ningún cableado de la red eléctrica, sino que todo lo podemos hacer con este sistema, ¿sí? Algo que me estaba olvidando, es recomendable que nosotros pongamos el panel solar con una inclinación de unos 45 grados hacia el norte para aprovechar de mejor manera la energía solar. Sí, entonces no sé si respondí a tu pregunta. Bueno, compañeros, ¿alguna otra consulta? No sé si Félix se conectó. A ver. Compañeros, entonces, de pronto alguna inquietud que quede por ahí en el aire. Pero la carga en los paneles, Carlitos, si digamos que no hay, digamos, un sol exagerado, o sea, con la sensación térmica igual se puede ir cargando. Sí, sí se carga, pero no es lo más efectivo. O sea, siempre debe haber los rayos solares que vayan al panel solar y ahí la carga es efectiva. ¿Sí? Si es que hay, como digo, si está nublado, si está solo lloviendo, o sea, sí, sí tiende a cargarse, pero no al 100%. ¿Ya? Es Claro, importante que ya, nosotros Carlitos, también ya. demos le digamos al cliente que ponga los paneles solares en un lugar donde no haya sombras, donde no haya de pronto eh, postes de edificios, qué sé yo, árboles que le hagan sombra al panel solar para que la carga sea efectiva, ¿ya? Que le den mantenimiento. Lo recomendable es cada 3 meses hacerle una limpieza de los paneles solares, ya, porque se puede cubrir de polvo, de pronto vuelan hojas de los árboles y todo eso y empieza a tapar los paneles solares
Entonces sí es importante que le den un mantenimiento, que le hagan esa limpieza para que siga funcionando correctamente los paneles solares. ¿Sí? ¿De pronto alguna pregunta? Compañero, yo sí me quedé con una duda. Dime. El interruptor fotovoltaico que traemos, ese se conecta directo a a la red eléctrica, ¿verdad? El interruptor, no el break. El interruptor fotovoltaico. Ajá. Ese, ese ya es un equipo que se va a hacer conexión entre diferentes sistemas solares. Digamos, voy a poner dos sistemas solares y le pongo el breaker, el interruptor fotovoltaico, porque internamente tiene unos puentes, ¿ya? Que yo puedo reunir la energía de un sistema de panel solar, la energía del otro sistema de panel solar, y ahí en el interruptor hay un puente que me va a sacar una sola carga, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el interruptor fotovoltaico. Internamente tiene unos puentes que me van a sacar una sola carga. Si tengo tres sistemas o cuatro sistemas de paneles solares, los puedo reunir ahí y sacar una sola carga. Listo, ¿Sí? listo, gracias, Carly. ¿Ya? ¿De pronto alguna otra duda? Creo que con esta información ya tenemos más claro lo que es el kit de panel solar y cómo podemos nosotros también asesorar a nuestros clientes. Carlitos, voy a tratar de compartir el video que usted estaba compartiendo en antes para ver si me puede salir con audio, ¿ya? Ya. Me confirma si ahí ya se ve el video. Saber cómo funcionan los paneles solares y cómo trabajan es el primer paso para entender el aprovechamiento de la energía solar y descubrir sus aplicaciones. Se descubrió que varios materiales producían una corriente eléctrica cuando estos elementos eran expuestos a una fuente de luz. A esto se le llama el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue descubierto y descrito por Heinrich Rudolf Hertz en 1887, al observar que el arco que salta entre dos electrones conectados a alta tensión alcanza distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad. La explicación teórica fue hecha por Albert Einstein. Entonces podemos decir que los paneles solares son un conjunto de placas que utilizan el efecto fotoeléctrico. Estas placas son capaces de convertir la luz del sol en energía eléctrica. Con esta información, miremos primero cómo funciona el efecto fotoeléctrico. Los fotones son partículas que viajan a través de la luz del sol. Estas partículas chocan contra las celdas solares. De este choque se producen electrones. Al flujo de electrones producidos del choque de los fotones y la placa solar se le llama corriente eléctrica. Luego la corriente eléctrica es dirigida a un circuito exterior. ¿Y de qué están hechas las celdas solares? Inicialmente tenemos que saber que un panel solar está compuesto por varias celdas solares interconectadas entre sí y que éstas absorben la luz del sol. Las celdas solares o fotovoltaicas son pequeñas células, dispositivos electrónicos, hechas de materiales semiconductores como el silicio cristalino o el arseniuro de galio, que pueden comportarse como conductores de electricidad o como aislantes, según el estado en que se encuentren. Generalmente, los paneles solares que vas a encontrar en el mercado están hechos con silicio. En consonancia, para transformar la energía del sol en energía que podamos aplicar a nuestra vida diaria,
necesitaremos una célula o celda fotovoltaica. Sin embargo, una celda o célula solar no es capaz de generar grandes cantidades de energía por sí sola, así que se combinan varias de ellas y se forma un panel solar. Pueden ser 36 celdas o más, dependiendo del tamaño y la potencia que se necesite del panel solar fotovoltaico. Fotovoltaico simplemente significa que convierten la luz solar en electricidad. Ahora sabemos que cada panel se hace de celdas fotovoltaicas. Un panel solar funciona permitiendo que los fotones o partículas de luz golpeen electrones libres de átomos, generando un flujo de electricidad. Pero, ¿cómo funcionan los paneles solares? Para poder atrapar la energía proveniente del sol por medio de la luz que llega en forma de fotones y convertirla en energía eléctrica, tiene que haber un proceso en el que intervienen varias partes. En primer lugar, los cristales de material semiconductor reciben un tratamiento que busca darle a cada uno una carga positiva y una carga negativa. De esta manera se logra que las celdas tengan las dos cargas y puedan generar electricidad. Luego se colocan en el panel intercalándolas y vinculándolas entre sí mediante un hilo conductor. Cuando esas celdas cristalinas quedan expuestas de modo directo a la luz, la energía del sol hace que se muevan los electrones de la parte de la celda cargada negativamente hacia la parte cargada positivamente. De este modo, gracias a la luz del sol y los materiales usados para armar las celdas, generamos una corriente eléctrica de un punto a otro. Todas juntas hacen que se produzca un campo eléctrico en el panel solar. Entonces, cuando la luz del sol calienta los paneles solares, las celdas fotovoltaicas producen electricidad de corriente directa o DC. Ahora, debemos saber que hay dos tipos de corriente eléctrica: corriente directa o DC y corriente alterna o AC. Como hemos dicho, los paneles solares generan energía en forma de corriente directa, es decir, DC. Pero la mayoría de dispositivos eléctricos y electrónicos que usamos, como televisores, computadoras o refrigeradores, funcionan con corriente alterna AC. Es por esta razón que es necesario conectar los paneles solares a dispositivos llamados inversores, que convierten la corriente directa DC de los paneles solares a corriente alterna AC. Gracias, Ricardo. Entonces, esa es una manera visual de cómo funciona la energía fotovoltaica, que es eso, convertir la energía solar en energía eléctrica. Sí, entonces espero que con